Perdón, voy a intentar hablar sin micrófono porque me resulta... ¿Me escuchan? Sí. Bueno, algunas acotaciones. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, por disponer de un tiempo para la reflexión de nuestro presente, de nuestro pasado. Gracias realmente y muchas gracias a la Municipalidad de Río Gallegos por darnos este espacio. Está entre los presentes también Alejandro Capa, que forma parte de la mesa por la memoria de las huelgas en Río Gallegos, además de Miguel, que somos quienes queremos insistir en la reflexión histórica y en la memoria de nuestro pueblo. Así que muchas gracias. Me siento en casa, yo soy jubilada del municipio. Así que la verdad es que muchísimas gracias. Después, igual voy a referirme tal vez vos hiciste una pregunta antes de ingresar al tema. Dice, bueno, hay una cuestión con el tema de los pioneros y todo esto que se instala, esta representación social que se construye o que construyen quienes vencieron. ¿Por qué? Porque además fueron quienes gobernaron y gobernaron por largos años en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Entonces creo que ahí hay parte de esa explicación y de esa cosa. Y respecto de lo que planteaba Miguel, esa vanguardia que tuvo Santa Cruz en la organización, en las organizaciones de derecha, también podemos decir que tuvimos la vanguardia de los gobiernos populares, porque todos sabemos que Perón, la familia Perón tuvo una estancia en Santa Cruz y que luego hubo un santacruceño que llevó adelante una memoria, la política de memoria rodríguez. Así que tenemos varias cuestiones los santacruceños con las cuales sentimos orgullosos. Antes de empezar estrictamente con el tema. Bueno, yo lo escribí para atenerme a un tiempo y a no irme por las ramas, como puedo hacer. Quiero iniciar esta charla bajo la advocación de Paulina, Consuelo, Ángela, Amalia, María y Mau. Sí, ellas son las mujeres que en San Julián corrieron a escobazos a los asesinos del ejército cuando concurrieron al local Las Catalanas, donde ejercían su profesión. Las fuerzas del orden las llevaron luego hasta la comisaría y ahí fueron castigadas por la osadía de decir no. No nos acostamos con asesinos. Inicio así por varios motivos. No las llamo putas, porque esa denominación justifica los reparos de la sociedad actual para descalificarnos. ¿Cómo es que hacen un homenaje a las putas? Escuché decir yo hace solo un año. Sin querer reconocer que el homenaje es en realidad un reconocimiento a la valentía y a la dignidad de esas mujeres. Lo hago también porque quienes andamos en estos temas sabemos que el edificio de la comisaría de San Julián, por más declaratorias de protección que se haya realizado, está a merced del paso del tiempo y las inclemencias del clima, pues al no continuar la obra de reforzamiento de sus paredes, corre finalmente el riesgo de derrumbe, y que de este modo se va a sumar a la larga lista de bienes patrimoniales que no hemos podido sostener. Por último, la advocación puede realizarse gracias a la difusión que este episodio tuvo en obras como la de Osvaldo Valle. Y en tiempos de misoginia y de avance de políticas retrógradas, pretendo que otras mujeres, antes y después que las catalanas, sean reivindicadas
importancia que tuvo la conmemoración de los sucesos de la huelga se corona con la decisión del gobierno de Santa Cruz de iniciar una querella para reclamar que esos crímenes sean declarados bajo la figura de lesa humanidad. Hoy sabemos que el Estado santacruceño no participa ya de la querella porque no ha habilitado a ningún letrado que lo represente. Son los familiares de las víctimas quienes reclaman el derecho a la verdad y continúan con la querella. ¿Por qué introduzco este tema? Porque entre los familiares se encuentran hijas y nietos. Esto no es casual. Esto es posible porque en este país se llevó adelante una política que nos posicionó en el mundo entero y fue la apuesta por la memoria, la verdad y la justicia la que permitió pensar, soñar que la reparación es posible. Voy a referirme entonces al caso de Pura Fernández, que sin nombrarla es la protagonista de un capítulo de Escritos Patagónicos, que creo que se llamaba así, el libro publicado por Amador González en 1935. En esos relatos se refiere a una viuda que interpela a otro de los pasajeros, el gobernador. Viajaba acompañada por 5 hijos, debido al acoso del comisario del pueblo luego del asesinato de su marido. Pasó un siglo y en un Zoom sobre la historia de las mujeres y la huelga aparece Séptimo Tomás Ruggiero. Nos cuenta el devenir de la vida de esa viuda después que el ejército argentino, la Liga Patriótica y la policía de Santa Cruz asesinaran a José Rogelio Ramírez y otros 2 compañeros cerca de la actual Piedrabuena en la noche del 4 de diciembre de 1921. Pura Fernández y sus 5 hijos no pudieron sostener su vida en Santa Cruz, sin posibilidades de acceder a un salario, viuda y soportando el acecho de quien ejercía el poder policial en el bando de los vencedores. El único posible antes que el sometimiento fue volver a estar. Su bisnieto reside en Comodoro Rivadavia y es uno de los querellantes en este juicio por la verdad. Otra de las querellantes es Isabel Soto, la hija de Antonio. La vida de Isabel es la de una transeúnte por la frontera. Supo tarde el accionar de su padre como uno de los líderes de esta organización obrera y por cercanía y parentesco tiene y regresa hasta Punta Arenas. En definitiva, la conmemoración se sostuvo por convicción y por una política de Estado que incluyó a los sitios cercanos a las tumbas masivas en el listado nacional de sitios de memoria, verdad y justicia. Aquí se elevaron los pilares que caracterizan los sitios referidos a la última dictadura, impulsando estudios y aportando nueva documentación, como la digitalización de los documentos, como el diario de guerra que llevó adelante el Archivo Nacional de la Memoria y que puso a disposición de la sociedad santacruceña. Como vemos, es poco lo que esta fecha tiene de pasado. El juicio es ahora. Los descendientes de las víctimas están entre nosotros y forman parte de la querella a la que renunció el gobierno de Santa Cruz. Para acercarme al tema anunciado, también quiero referirme a algunos aspectos en el momento de las huelgas en los que no hemos reparado lo suficiente y por ello se vuelven importantes los registros en los cuales podemos rastrear la actividad de las mujeres más allá de la caracterización de las identidades colectivas, las monjas, las damas de beneficencia, las curas, las maestras, las indias y otras. Es un desafío porque implica una búsqueda pormenorizada de quiénes fueron sus
sumidas en conceptualizaciones globales. Y esto es así, entre otras causas, porque la empresa ganadera es esencialmente masculina. Patrones, capataces, peones, carreros, miradores. Es esa preeminencia la que no nos permite ver a las mujeres, aun cuando sea evidente su presencia, pero están sujetas conceptualmente a categorías masculinizadas. Por ejemplo, en el pliego de condiciones presentado por los trabajadores gastronómicos, se expresa concretamente que las mejoras salariales y de condiciones de trabajo exigidas lo son para mozos y mozas. La diferencia está en una vocal. ¿En serio? ¿Alguien imagina a los trabajadores lavando sábanas, tendiendo la mesa, limpiando las ollas, planchando los manteles? Creo que no. Y los representantes de la sociedad obrera lo tuvieron en cuenta. Por eso su déficit diferenciaron con una. Horacio Lafuente nos cuenta y le pone nombre propio a la promotora del primer intento de organización del Centro Femenino de la Federación Obrera. Adelaida Llanesa, Trinidad Riera, Manuela Zapico, Casimira Estrada, Salustiana Álvarez, Germana Cuello, Delfina Menéndez, María Gutiérrez, Mercedes Medina, Rosaura Iglesias. Este aporte, que está en la página 33 de Una sociedad en crisis, que es el texto que escribió Lafuente, es muy importante. Aún cuando consultado el autor por Miguel, no por mí, no recuerda él de dónde toma la información. Pero es importante porque nos abre las puertas a nuevas búsquedas. El autor no consigna dónde toma la información, pero observando los registros fotográficos de la época, es evidente la participación de las mujeres en actividades de la sociedad obrera. Aquí quiero agradecer el rastreo de la documentación que empieza a completar la biografía de estas protagonistas y que ha hecho Alejandro, que está aquí entre el público, donde ha podido ubicar en las actas parroquiales su condición de madrinas de bautismo, también, y acá me refiero concretamente de otros registros, tenemos las actas de nacimientos, las actas matrimoniales, además de los censos urbanos y los registros de comerciantes, que son lugares posibles desde donde podemos ingresar a la vida activa en la sociedad de las mujeres, más allá de su rol de amas de casa o quehaceres domésticos con el cual aparecen habitualmente caracterizadas, ¿no? Y para ir cerrando, voy a mencionar dos casos que se relacionan con las vicisitudes que afrontaron las víctimas de toda esta tragedia y que son fácilmente accesibles, ya sea por internet o en los textos. Una es la imagen del luto de la familia de Juan Esteban, aquí en su casa en la calle Urquiza, en los límites del pueblo, porque el pueblo terminaba, en 1920 terminaba en la calle Urquiza, ¿sí? La primera extensión, ampliación de la planta urbana se hace en 1924 por el agrimensor Salcedo. Así que realmente vivían en el límite de la traza urbana. Por dos cosas me quiero referir al caso de Juan Esteban, porque también los registros escolares nos informan de todos los grupos parentales que asistían a la escuela número 1. Entonces Juan y todos sus hermanos concurrieron a la escuela número 1, que no estaba en ese momento aquí enfrente como la tenemos en la actualidad. Y por otro lado, él es un ejemplo